NSE Producciones presenta Misiones y evangelización. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo no puede mantenerla encerrada dentro de sí, debe irradiarla. En este espacio conocerás de cerca la realidad misionera. Con tu oración, tu sacrificio, tu apoyo, contribuirás a la evangelización de los hombres y mujeres de hoy, tus hermanos, que aún no conocen en plenitud a Jesús. Misiones y evangelización. Acompañamos lo que el Papa Francisco ha contado en una entrevista con un diario argentino sobre los dramas humanos. Cuando él los ve, se conmueve y le lleva al llanto interior. Y no es para menos. Hoy lo vamos a comprobar. María José, ¿cuál va a ser el tema del programa de hoy? Pues vamos a hablar de los testimonios que pudo escuchar el Papa Francisco en su visita a Bosnia en junio de 2015, testimonios de 2 sacerdotes y una religiosa perseguidos que realmente conmovieron muchísimo al Papa Francisco. No solamente por lo que contaban en cuanto a las torturas, los golpes que recibieron, estuvieron encerrados, uno en un campo de concentración, sino que al Papa lo que le conmovió verdaderamente es ver el testimonio de perdón que daban estos 2 sacerdotes y la religiosa, tanto que quiso abrazar a cada uno después del testimonio y que le hizo que dejara, él tenía unos discursos preparados, pero después de oír a estos testigos, a estos mártires, no murieron, pero han sufrido por la causa de Cristo, no por otra cosa, por la causa de Cristo, el Papa dejó los papeles a un lado para hablarles en ese momento de lo que le salía del corazón. Vamos a escuchar una parte de los testimonios y vamos a ver también qué les dijo el Papa Francisco a ellos y qué nos dice también a nosotros, porque él quiso que esta experiencia nos sirviera a todos nosotros para enseñarnos cómo debemos vivir nuestra fe. En la Catedral de Sarajevo es donde el Papa Francisco pudo escuchar estos testimonios que también has encontrado en Internet para poderlos compartir con todos. En primer lugar, nos vas a hablar del sacerdote al que torturaron, habiendo matado también a otros 8 en su diócesis. ¿Quién es? Es el padre Somir Matijevic. En febrero de 1992 mataron a un parroquiano suyo. Y como vieron que comenzaba esta persecución, muchos aconsejaron a este sacerdote que huyera, que se escapara. Pero él no quiso hacerlo porque no quería dejar a los fieles en una situación de peligro. Además, no solo fue él el que se negó a abandonar a sus fieles, a las ovejas que él pastorea, sino que lo mismo hicieron casi todos los sacerdotes de su diócesis. Por eso, 8 fueron asesinados o murieron como consecuencia de las torturas. Él cuenta que fue el domingo de Ramos de 1992, el día que le capturaron los soldados. Le golpearon hasta el punto de hacerle perder la conciencia y querían estas personas que dijera en televisión que él era un criminal de guerra, que todos los católicos eran criminales y que educaban para la criminalidad, que todos los sacerdotes católicos eran criminales. Bueno, él no lo dijo, tuvo esa fortaleza a pesar de tener... Claro, le estaban torturando. Las esposas que llevaba en sus manos estaban tan apretadas que aún hoy, 20 años después, sigue teniendo las marcas. Parecía que él no iba a resistir y le llevaron al hospital ya no para curarlo, sino para morir, para deshacerse de él. Pasó 26 días en el hospital y
de una forma increíble, se recuperó con la gracia de Dios. ¿Qué ocurrió entonces? Bueno, que pudieron hacer estos cambios que hacen con prisioneros de guerra. Por petición del obispo, por petición ¿verdad? del obispo, y él pudo salvarse. Pero lo más bonito, hermana, este hombre que tanto sufrió, lo más bonito y que hizo que, viendo, ¿no?, estas cicatrices en las muñecas de las esposas, el Papa Francisco quiso besarle las manos, besarle estas cicatrices, porque lo más bonito es que dijo: perdono de corazón a todos aquellos que me han hecho mal y rezo por ellos para que Dios misericordioso les perdone y se conviertan al camino del bien. Seguimos compartiendo en Misiones y Evangelización los testimonios de 2 sacerdotes y una religiosa que sufrieron, torturas, malos tratos. Y vamos a recordar dónde fue. Estos testimonios se dieron en un encuentro en Sarajevo, en la catedral, que tuvo el Papa Francisco en compañía de sacerdotes seminaristas y religiosos de Bosnia-Herzegovina. Vamos a pasar al segundo testimonio. ¿De quién se trata? Es el sacerdote franciscano Joso Puskaric, que cuando llegó la guerra él era párroco, y dice que el 14 de mayo de 1992 policías serbios armados llegaron a la casa parroquial y le llevaron directamente, sin ninguna acusación, sin nada, le llevaron directamente al campo de concentración. No solamente a él, sino que le llevaron a él junto a muchos de sus parroquianos, aunque no habíamos hecho absolutamente nada malo. Él permaneció en el campo de concentración 4 meses, dice 120 días que pasaron como 120 años o más. A él le parecieron 120 años o más. ¿Me comentabas que habías visto imágenes de los campos de concentración? Hermana, es la misma imagen de los campos de concentración nazis, con personas que realmente no les queda carne, que es el hueso, esqueléticos, el hueso y la piel, con unas caras de profundo sufrimiento, agarrados a las vallas, uh-huh. Como diciendo: por favor, sacadme de aquí. O sea, unas imágenes muy terribles. Pues este sacerdote, imagínate, allí él cuenta que vivían en condiciones inhumanas, pasaban hambre, pasaban sed, no tenían ninguna condición higiénica. Todos los días, cuenta el sacerdote, eran maltratados físicamente, golpeados, torturados con diversos objetos. A él, por ejemplo, llegaron a romperle 3 costillas, y dice claramente, dice: estoy seguro que ningún hombre podría soportar todo esto solo, sin la ayuda de Dios y sin la ayuda de otras personas. Es muy bonito, una cosa que a mí me conmovió, todo es impresionante, ¿no? Pero me conmovió especialmente que él dice que Dios le ayudó durante este tiempo y que Dios se vale de las personas para ayudar. Y en este caso, hermana, no se valió de una persona católica para ayudarle, sino de una mujer musulmana. Fíjate, y su familia, claro, que a escondidas le llevaban comida. Una mujer musulmana arriesgándose para llevar comida a un sacerdote católico, para que veamos, ¿no? Y tampoco seamos injustos, claro, al juzgar o al poner, por ejemplo, a todos los musulmanes con todo lo que está ocurriendo. Es lógico que nos pase, pero debemos luchar contra eso. No todos los musulmanes son iguales, personas violentas que odian a los católicos, ni mucho menos. Y aquí vemos un claro ejemplo de esta mujer. Dice que lo que le salvó a este sacerdote fue la oración continua, llena de esperanza, pronunciada en el corazón, y que eso hizo maravillas. Bueno, él confiesa, dice: tengo que confesarlo delante de la Virgen y delante de todos vosotros, que una vez llegó a desear morir para poner fin, para que se acabara esta agonía, se acabaran estas torturas. Dice: pensemos que me amenazaban con desollarme vivo, con arrancarme las uñas y poner sal
en mis heridas. Todo esto porque él no apostataba de su fe. Claro, no se rendía a lo que ellos querían, a que apostatara de su fe. Bueno, pero ¿qué pasó? Dice que el deseo de vivir cada vez era más fuerte porque pensaba, dice, cada vez más sobre el hecho de que mañana y hasta el final de mi vida podría testimoniar los horrores de la guerra. Pero cuidado, podría testimoniar no para levantar a la gente del mañana en venganza contra unos enemigos, sino todo lo contrario, para decirles que él nunca sintió odio por sus torturadores y que los ha perdonado. ¿Por qué, María José? Porque Jesús nos invita al perdón. Es increíble estas palabras, hermana, porque las decimos así de pasada. Es muy bonito decirlo aquí sentados. Es muy bonito decirlo sentado, pero estamos hablando de personas que llegaron, le agarraron sin ninguna acusación, le llevaron junto a sus parroquianos a un campo de concentración, le pegaban todos los días, no le daban de comer, no le daban de beber, veía el sufrimiento también de sus parroquianos y dice, hermana, literalmente este sacerdote, nunca he sentido odio por mis torturadores. Les he perdonado porque Jesús nos invita al perdón. Nunca he sentido odio por mis torturadores. Son palabras, es un testimonio muy fuerte. Yo creo que por eso el Papa Francisco, y se le veía un vídeo, estaba absolutamente conmovido y él se levantó él estaba sentado y estaban pues como en un atril, en un micrófono dando el testimonio, como el Papa se levantó a cada uno a abrazarle, a besarles las manos de cómo le llegaron al alma las historias de estos sacerdotes y también de una religiosa que además tengo una sorpresa para ti, para todos los oyentes, porque es muy bonito, ¿no? Vamos también a poder escuchar su voz. Continuamos con estos testimonios. La verdad es que es muy impresionante y creo que si para el Papa Francisco ha sido conmovedor, pues es muy importante que también nuestra emisora NS Radio y Radio Católica Mundial nos hagamos eco de estos testimonios de fe que el mundo tiene que conocer, María José. Porque existe como una conjuración del silencio, de no hacer ver los valores de la fe y la fuerza que da la fe en un momento dado. Pues esto lo tiene que saber el mundo. Justamente lo dijo el Papa Francisco, lo vamos a ver luego, dijo que no se olvide la historia, que no se olvide el testimonio de estas personas. Lo repitió varias veces y con mucha fuerza. En este caso ahora vamos a escuchar, después de un momento vamos a explicar un poco primero y después a escuchar el testimonio que nos has prometido de la hermana de la Congregación de las Hijas de la Divina Caridad. Perdonamos si no sabemos pronunciar bien estos nombres, leemos como si fuera en castellano, Ljubica Sekerija. Ella fue la que dio su testimonio en tercer lugar. Cuéntanos, ¿a qué se dedicaba antes de la guerra en los países de los Balcanes? Pues ella se ocupaba de cuidar personas ancianas y discapacitadas en Bosnia Central. Estaba allí trabajando, llevaba 5 años cuando explotó la guerra y, hermana, aparecieron milicianos extranjeros procedentes de algunos países árabes de Oriente Medio. Y ella misma cuenta, ¿verdad? Ella misma lo cuenta, dice, el 15 de octubre de 1993, en torno a las 11 de la mañana, 5 milicianos extranjeros armados entraron en la casa parroquial donde yo estaba preparando la comida. Los milicianos me obligaron a ir con ellos. La forzaron a subir en un camión y
fíjate qué ambiente de odio habría, que cuando se la llevaban, algunos ciudadanos de los no católicos estaban aplaudiendo esta acción de los milicianos mientras se la llevaban. Y una persona que se estaba dedicando a cuidar a personas ancianas y discapacitadas. Sí, es increíble cómo el demonio nos divide y nos llena de odio. Bueno, pues resulta que en este camión a la que le forzaron a subir también estaban un párroco, el párroco, y 3 laicos que trabajaban en Cáritas Parroquial. O sea, que no eran, perdóname, laicos que trabajaban pues en conseguir armas precisamente, sino en Cáritas Parroquial, en hacer el bien. Pues estaban también presos. Le vendaron a ella los ojos, dice, con su propio hábito, para que no pudiera ver dónde la llevaban. ¿Qué más ocurrió? Bueno, pues no sabía dónde la llevaban. Cuando el camión se detuvo directamente, las encerraron en una habitación, les quitaron las vendas, les quitaron todos los objetos personales que llevaban. Y claro, ella llevaba en el bolsillo, llevaba el rosario. Y los milicianos querían obligar al párroco a pisar el rosario que encontraron en el bolsillo de la religiosa. Pero como luego nos va a contar la hermana, él se negó a hacerlo, aunque le amenazaron. A la religiosa le quitaron también su alianza y dice que durante todo el tiempo que se encontraron encerrados, dice, los milicianos nos provocaban constantemente, nos humillaban dirigiéndonos palabras obscenas y vulgares, nos pegaban con patadas y con palizas. El párroco, fíjate qué bonito, qué hombre de fe. Dice que el párroco, cuando ellos decaían un poco, les animaba y les tranquilizaba diciéndoles: he dado la absolución a todos, estamos listos para morir en paz. Bueno, una de las veces, entre otras muchas torturas, una de las cosas que le hicieron a esta religiosa es ponerle el fusil en la frente, apuntándole, diciéndole a la religiosa que confesara el Islam como única y verdadera religión. Ella dice que estaba asustadísima, pero que se quedó en silencio y fue otro miliciano el que la liberó. Imagínate, ¿no?, que debió ver este miliciano en ellos para ayudarles a salir de este encierro. Pero ¿y qué es lo más bonito? Sí. ¿Por qué también pudo ser liberada? Porque mientras tanto, cuando ella regresó a su convento, supo que sus hermanas estaban rezando delante del Santísimo Sacramento, esperando su vuelta, sin rendirse nunca delante del mal, sino a fuerza de oración y de bien, digamos, de amor, poder recuperarla. Pero ahora vamos a tener la oportunidad única de escuchar la misma voz de esta religiosa, Sor Ljubica Sekerija, es muy difícil de pronunciar, dando su testimonio que vamos a traducir. Kod mene su našli samo krunicu I ključeve od kuće. Los milicianos obligaron al párroco don Vinco a pisotear el rosario. Él se negó. Uno de los milicianos desenvainó su espada y lo amenazó con masacrarme si no pisoteaba y profanaba el rosario. Kazala sam, župniče, neka me zakolju, ali vi nemojte gaziti našu svetinju. Entonces dije al párroco: don Vinco, deje que me maten, pero por el amor de Dios no pisotee nuestro rosario. Quisiera, por si alguno de nuestros amigos oyentes estaba hablando con alguien durante el programa o se ha podido perder, porque son 2 frases, casi repetir lo que ha dicho esta religiosa. Los milicianos obligaron al párroco don Vinco a pisotear el rosario. Él se negó. Entonces, uno de los milicianos desenvainó su espada, estamos hablando del año 93, y lo amenazó con masacrarme, dice la religiosa, si no pisoteaba él y profanaba el rosario. Entonces yo, dice la religiosa, dije al párroco: don Vinco, deje que me maten, pero por amor de Dios no pisotee nuestro rosario.
como lo que significa para nosotros el rosario. Y fue a raíz de todo esto como después ella fue liberada. ¿Te imaginas lo que era para estos milicianos ver esta fortaleza, esta paz invencible? Porque aceptaban antes la muerte, no lo podían entender. Y esperemos que, como ocurrió también la persecución religiosa en España, en México, en tantos lugares, esto haya sido ocasión, y ojalá podamos contarlo más adelante, de conversiones también de los propios milicianos. Es que yo lo pensaba, porque es imposible ver a estos testigos y no conmoverse. Los milicianos no podían entender. Es imposible que entiendan esta fortaleza, porque no es una fortaleza humana, es una fortaleza. Además, ver que no había odio, porque no es que ellos estuvieran diciendo maldiciones, sino todo lo contrario. Entonces, esto tiene que interrogar. Totalmente. Vamos a ver lo que dijo el Papa Francisco tras estos testimonios. Como te digo, dejó de lado el discurso que tenía preparado y dijo: los testimonios hablan por sí solos. Esta es la memoria de vuestro pueblo. Un pueblo que olvida su memoria no tiene futuro. Solamente han hablado 3, pero detrás de ellos hay muchos y muchas que han sufrido lo mismo. Por eso el Papa dijo a los presentes que no tenían derecho a olvidar vuestra historia, no para vengaros, sino para hacer la paz, para amar como ellos han amado, como estos testimonios han amado. Muy bien, el Papa también se ha preguntado cuántas veces el espíritu del mundo nos hace olvidar estos antepasados nuestros y sus sufrimientos. O sea, ser mundanos, ser superficiales, no buscar solo el pasarlo bien. Y subrayó las veces que nos lamentamos cuando tenemos, por ejemplo, un dolor de muelas, o queremos tener la televisión en la habitación con tantas comodidades, o nos quejamos, por ejemplo, hablando de una religiosa, de la superiora, cuando una cosa tan banal como que la comida no está a nuestro gusto. Por eso Francisco ha pedido a los presentes algo muy concreto. Claro, recordemos que estaba en un encuentro con religiosas, religiosos y sacerdotes. Le dijo: no olvidad estos testimonios de vuestros antepasados. Pensad cuánto han sufrido estos. Y invitó a todos a llevar una vida digna de la cruz, digna de Jesucristo. Dice: las monjas, sacerdotes, seminaristas y obispos mundanos son una caricatura. Palabras también muy fuertes. Y no sirven, no tienen la memoria de los mártires, han perdido la memoria de Jesucristo crucificado. Esto es para todos aplicarnos, ¿no? Las monjas, sacerdotes, seminaristas y obispos mundanos son una caricatura. Al concluir su mensaje improvisado, el Santo Padre ha recordado, María José, que esta ha sido una historia de crueldad, pero les ha pedido: haced siempre lo contrario a la crueldad. ¿Y qué es lo contrario de la crueldad? Les dijo: tened actitudes de ternura, de fraternidad, de perdón. Llevad la cruz de Jesucristo. La Iglesia, la Santa Madre Iglesia, os quiere así, pequeños mártires delante de estos pequeños testimonios de la cruz de Jesús. Claro que la noticia que viene a continuación es muy terrible, porque justamente en esos días en que el Papa visitaba, o después de la visita del Papa en junio de 2015, a Bosnia-Herzegovina, el Estado Islámico amenaza a los Balcanes. Unas amenazas terribles, dicen: Macedonia, Kosovo, Albania, vamos a llegar con explosivos. Lo decía un albanés yihadista que decía representar al grupo del Estado Islámico en la región. Anticipaba días oscuros para todos aquellos, decía él, que han menospreciado a los musulmanes en Kosovo, Albania, Macedonia y en los Balcanes. Y les decía: tenéis que tener miedo de caminar por la calle, de estar en vuestras oficinas, de dormir en vuestras casas. Con el permiso de Alá os vamos a estrangular a todos vosotros. En un vídeo difundido por la principal casa de producción de la organización yihadista terrorista, se anunciaban futuros ataques en la región de los Balcanes. Hay que decir que cientos de musulmanes de los países de los Balcanes, por ejemplo Bosnia, que visitó el Papa Francisco, se han unido al Estado Islámico. Por eso el Papa pronunció este
con fuerza, ¿no?, este grito que también pronunció Juan Pablo II: nunca más la guerra. Dijo el Papa algo que comentaremos en otro programa, dijo que estamos viviendo como una especie de tercera guerra mundial, pero por partes, en los países donde se está produciendo y que hay un clima mundial de guerra, y que este clima hay quien lo quiere fomentar para ganar dinero, para vender, vender armas, claro, no tenemos que caer en esta trampa. Tenemos que entrar en este juego. Por eso pidió a los jóvenes mucha coherencia, también a los religiosos, para combatir el mal con bien. Recemos por estos hermanos nuestros. Imagínate, ¿no?, vivir en este terror, con esta amenaza sobre tus espaldas, sabiendo ya lo que es la guerra, porque son personas que lo han vivido y han vivido ya esta situación dramática de la guerra. Entonces, personas que también han vivido, María José, el horror, pero también han vivido la experiencia de cómo la gracia de Jesús ayuda cuando le eres fiel, cuando le pides ayuda a Él, cómo te da fortaleza sobrehumana para vencer incluso las torturas. Es algo que nos supera a todos, ¿verdad? Y un motivo, creo, amigos oyentes, para que juntos lo tengamos muy presente en nuestra oración. Es más, yo creo que esto es lo que da vida a nuestra oración, cuando quizás pues estamos un poco cansados o, no sé, más tibios. Estos testimonios nos tienen que devolver la fe. Despedimos el programa, hermana, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muy bien, y esperamos también hablar entonces del mensaje que ha dado el Papa a los jóvenes, que es un mensaje lleno de esperanza. Misiones y evangelización. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo no puede mantenerla encerrada dentro de sí, debe irradiarla. En este espacio conocerás de cerca la realidad misionera. Con tu oración, tu sacrificio, tu apoyo, contribuirás a la evangelización de los hombres y mujeres de hoy, tus hermanos, que aún no conocen en plenitud a Jesús. Misiones y evangelización.